Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Diálogos, un panorama internacional de arte y literatura. A ver, contame cuáles van a ser los temas que vas a desarrollar hoy entonces. Mira, son tres temas y estoy muy contenta por el primero de ellos. El premio Sigourney 2025. ¿Es el psicoanálisis una idea anticuada y confinada al pasado? La escritora y pensadora Siri Husbeth dice que no. Siri Husbeth, Premio Sigourney 2025. Otro premio, A ver. Premio Booker, también de esta edición de este año. David Salai acaba de ganar el Booker con Flesh, una novela muy arriesgada. Y por último, una noticia muy entrañable, la librería de 6 pisos que cumple 100 años y rechaza ofertas de 10 millones de dólares en Manhattan. Argosy Bookstore. Muy interesante. Bueno, vamos a conocer entonces a estos escritores que han ganado los premios y esta librería centenaria. Así es. Te cuento cuáles van a ser mis temas. En primer lugar, cartografía de un planeta que no estaba en los mapas. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona proyecta un planeta negro. Arte, memoria y futuro. Por otra parte, desde Nicaragua, un artista que convierte la fragilidad en poder, que acaba de recibir a fin de octubre el premio Velázquez 2025. Ah, Y para terminar, Nigeria. Nos vamos a Nigeria y la historia de un museo que desató una rebelión por un conjunto de obras de arte robadas. Así que estos van a ser mis temas de hoy. Me quedé pensando en esto de psicoanálisis y literatura, y si se puede salvar la relación entre el psicoanálisis y la literatura. y Siri dice que sí y por eso acaba de ganar. Hace, mira, escasas horas, en el día hoy que estamos grabando, que lo han anunciado, el premio Sigourney 2025. El trabajo de Siri gana el premio por fusionar el psicoanálisis, la literatura y la cultura para impulsar la relevancia justamente del psicoanálisis. Esto sucedió en San Francisco hoy a la tarde y el Sigourney Award otorga cada año un reconocimiento internacional y un sustancial premio en efectivo en honor al trabajo psicoanalítico destacado completado durante los últimos 10 años. Después de que un prestigioso panel de jueces revisara el trabajo presentado desde 11 países distintos de todo el mundo, Robin Deutsch, que es uno de los analistas y del fideicomisario de esta fundación, anunció a Siri Husbeth como una de las 4 galardonadas cuyo trabajo es reconocido con el premio con la edición 2025. Siri Husbeth, por si hay alguien que no nos está escuchando y no la conoce, es una novelista, ensayista, nació en 1955 y poeta también estadounidense. Era la mujer del fallecido querido escritor Paul Auster. Claro. Y su trabajo es conocido justamente por su notable amplitud intelectual y su enfoque en el cruce de múltiples disciplinas, en este caso el psicoanálisis con el arte. Dice la doctora Deutsch, que fue quien anunció el premio, una escritora, dice sobre Siri, una escritora prolífica y consumada en muchos géneros. La doctora ha escrito poemas, novelas, ensayos y artículos académicos de asombroso alcance intelectual. En cada uno aborda cuestiones de identidad, de género, de conciencia y de percepción, con una sensibilidad impregnada de perspicacia y matices psicoanalíticos. Yo acá en mi biblioteca tengo muchos de Siri Husbeth porque es una escritora que admiro mucho. El extraordinario trabajo de Siri explora ricas vetas en el psicoanálisis, la literatura y la cultura y ha avanzado significativamente la relevancia continua del psicoanálisis en el discurso intelectual y cultural de la actualidad. Autora internacional, examina las intersecciones justamente del psicoanálisis con el arte, con la filosofía, muchísimo con la neurociencia, la psiquiatría y la historia de la medicina. Su trabajo se basa en las ideas de pensadores, por supuesto, como Sigmund Freud, Jacques Lacan, Bion y Solms, rechazando la noción de que el pensamiento psicoanalítico está anticuado, con esta pregunta que te hacía al inicio, o confinado al pasado. Viste que ahora hay mucha abundancia de otras teorías y otras terapias Sí. de otro tipo.
ella insiste con el psicoanálisis, los escritos de resuenan tanto entre los profesionales como entre el público en general. Ella demuestra el profundo impacto que la teoría y la práctica psicoanalítica siguen teniendo en la vida de las personas hoy en día. Más allá de las publicaciones, algunas de ellas bestseller, como Una mujer mirando a los hombres que miran a las mujeres, que son ensayos sobre arte, sexo y mente. Además de eso, Husvet es una gran conferencista y su trabajo va más allá de la escritura, impartiendo en la enseñanza seminarios sobre psiquiatría narrativa en instituciones médicas, enfatizando la importancia de las narrativas en la práctica clínica. Ha impartido talleres de escritura para pacientes psiquiátricos y sus conferencias y talleres han introducido nuevas formas de pensar justamente sobre la práctica de la medicina y han redefinido la relación entre el clínico y el paciente, lo que ha tenido un efecto beneficioso en la práctica médica. Son 4 los premiados todos los años. Este año sus compañeros fueron Dana Amir, una doctora de Haifa, de Israel, que trabaja en la integración justamente desde el psicoanálisis entre Israel y Palestina, una revista, Caliban, una revista de psicoanálisis de nuestro vecino país Uruguay, de Montevideo, y RUM, un proyecto de psicoanálisis que se desarrolla en Nueva York, en Estados Unidos. Y te cuento, Juan, que este premio, establecido por Mary Sigourney en 1989, es una organización la que ha conformado sin fines de lucro, totalmente independiente. Ella ha dejado un monto especificado y otorga anualmente premios como reconocimiento y recompensa internacional por el trabajo sobresaliente de gente que promueve los procesos y los principios psicoanalíticos. Desde 1990, el fideicomiso que ha dejado ha honrado el trabajo de 153 galardonados de 22 países distintos. La señora Sigourney fue una psicoterapeuta, editora y activista comunitaria que comprendió el potencial del psicoanálisis para beneficiar a la humanidad. Así que estamos muy contentos de que Siri haya ganado este premio, muy merecido, y además es muy entrañable el mensaje que puso en la red social Instagram hace un ratito, donde contaba que estaba muy feliz, pero que por supuesto le faltaba la mirada y la sonrisa de su marido Paul, que falleció hace unos años, para compartir y que la felicidad sea completa. Así que bueno, un nuevo premio para Siri, la celebramos desde acá, desde Diálogos. Perfecto. Muy contentos. Y nos vamos entonces desde Estados Unidos a Barcelona, ¿no? Te comento que se plantea una muestra muy significativa en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona que nos remite a ciertas preguntas, que nos obliga a hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, la primera que se me ocurre si alguna vez nos permitimos pensar que siempre nos contaron la historia del mundo desde el mismo lugar del mapa. ¿Y qué pasaría si el mapa se diera vuelta? Si los bordes se vuelven centro y los márgenes empiezan a hablar. ¿Quién eligió qué voces se escuchan y cuáles quedaron en silencio en esta historia? Y si el arte sirviera para mover el eje para que el mundo se mire desde otro lugar, desde el sur y no del norte, o desde el ser negro y no desde el ser blanco o amarillo. Esa es la propuesta y también el desafío de la exposición, proyectar un planeta negro, el arte y la cultura de Panáfrica, una muestra que acaba de inaugurarse, como te decía, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y que durante los próximos años recorrerá algunas de las instituciones más importantes del mundo, entre ellas el Art Institute de Chicago, el Barbican Center de Londres y el Centro Canal Pompidou de Bruselas. La muestra, curada por la directora del MACBA, Elvira Dayani Gani Ose, junto con Jente Wambert y Adon Gatechu y Matthew Wiki, reúne cerca de 500 obras de un centenar de artistas para pensar el panafricanismo no solo como un movimiento político, sino como una forma de imaginar el mundo. Porque proyectar un planeta negro no es solo hablar de África o de la diáspora de África, es volver a mirar la historia del siglo XX y también la historia del siglo XXI desde los ojos de quienes fueron borrados de los grandes relatos. El recorrido arranca en 1919, año del primer Congreso Panafricano
panafricano cuando líderes intelectuales, escritores y activistas de distintos países comenzaron a articular una idea poderosa: la unidad cultural y política de todos los pueblos de origen africano más allá de las fronteras impuestas por la colonización. Esa idea, que nació como un grito de emancipación, fue creciendo a lo largo del siglo y lo hizo acompañado por artistas, músicos, poetas, cineastas y pensadores que imaginaron otras formas de libertad, de belleza y de comunidad. La muestra avanza a través de esas voces, desde las revistas que circularon en los años 20 y 30 hasta los movimientos de independencia. El jazz, el arte abstracto, el cine de los años 60 y las nuevas estéticas afrofuturistas que hoy redefinen la cultura digital. Cada sala funciona como una constelación, una red de imágenes, sonidos y gestos que se conectan entre sí para contar una historia de resistencia, pero también una historia de creación. Y para que quede más claro qué tipo de obras encontramos en esta muestra, basta con detenerse en dos piezas que resumen su espíritu. Una de ellas es África Restaurada, del artista Kerry James Marshall. Es una escultura-instalación con la forma del continente africano, revestida de cadenas, medallones, retratos y símbolos egipcios. Marshall la describe como la forma de África reconfigurada como una escultura cubista. En ella convive la historia y la metáfora, la herencia cultural africana convertida en cuerpo, en territorio y en símbolo de una identidad reconstruida. Es al mismo tiempo un homenaje y una pregunta sobre qué significa restaurar una historia fragmentada. Otra obra que se presenta, que nos viene bien a modo de muestra de lo que refiere la exposición, es Asesinos Asesinos, del artista argelino Kader Attia. Una instalación compuesta por más de 100 puertas partidas en dos, dispuestas como si formaran una arquitectura frágil, unos caballetes, casi una multitud de heridas abiertas. Entre ellas, soportados por estos caballetes, están los megáfonos, ¿no? En cada caballete un megáfono que proyectan sonidos de protestas, cantos, voces de archivo. La pieza habla del trauma colonial, de las fracturas sociales y de la necesidad de reparación cultural. Cada puerta es un umbral, algo que se abre y se cierra, algo que permite entrar o quedarse afuera. Ambas obras condensan la energía de la muestra, la idea de que el arte no es solo representación, sino también reparación y construcción de la memoria. La directora del museo, nacida en Córdoba, España, y de padres ecuatoguineos, es hoy una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Desde su dirección, impulsa una relectura profunda de los museos, de sus colecciones, pero también de las narrativas que los museos sostienen. Esta muestra, Proyectar un planeta negro, es en este sentido más que una exposición, es una declaración de principios, una manera de decir que la historia del arte no puede seguir contándose sin las voces del sur global, sin las estéticas que nacen de la experiencia del exilio, del mestizaje, del movimiento y de la diáspora. Hay algo profundamente actual en esta propuesta, porque mientras el mundo se vuelve cada vez más desigual, más fragmentado, esta muestra propone pensar en redes, en conexiones, en lo común. Nos recuerda que el arte, cuando se atreve a mirar más allá del canon, puede ser una forma de reparación. Y quizá también una invitación a revisar nuestras propias memorias. ¿Podemos pensar en un planeta latinoamericano, indígena, mestizo, que dialogue con este planeta negro? El proyecto, que se extenderá hasta la primavera del 2027, es además un ejemplo de cooperación institucional sin precedentes, ya que son 4 los museos, ¿no?, provenientes de Barcelona, Chicago, Londres y Bruselas. Los 4 museos van a trabajar juntos para construir una mirada compartida sobre la historia del arte y de la humanidad. 5 siglos después de los primeros mapas coloniales, Proyectar un planeta negro propone otro tipo de cartografía, una en la que los puntos cardinales se redefinen a partir de las historias de quienes fueron silenciados. Y quizá ahí está, o ahí esté, su mayor potencia, recordarnos que el arte no solo representa el mundo, sino que también puede reinventarlo. Esta propuesta me recordó a la obra de América Invertida, un dibujo a pluma y tinta de 1943 del artista uruguayo Joaquín Torres García. La imagen, recordarás Alicia, representa una América del Sur que ha cambiado su orientación, ¿no? Y al invertirse se invierte todo el sentido del globo. Así que tal vez la próxima vez que piensen en un museo, en una pintura, en una canción que escuchaste sin saber de dónde venía, por ahí uno puede preguntarse: ¿de quién es esa voz que resuena detrás? ¿Desde qué territorio emocional o político habla? ¿Y qué mundo está proyectando para nosotros, para mí, para todos? Porque tal vez al fin y al cabo proyectar un planeta negro sea eso,
aprender a mirar con otros ojos, a escuchar con otros oídos y a imaginar entre todos una nueva forma, una nueva manera de habitar el planeta, Claro. ¿sí? Sí, cuando contabas me venía inexorablemente la imagen justamente del pintor uruguayo a la Sí, cabeza, ¿no? tan De anticipada, esa- ¿no? A este planteo que ahora Claro, resuena en Europa porque la imagen de Torres García es del 43, ¿no? Pero claro, bueno, por suerte en algún momento llega y sí. Europa ha decidido a plantearse invertir los mapas, ¿no? A plantearse por lo menos la posibilidad de debatir qué pasaría si el mapa se diera vuelta. Claro, y el arte como siempre tan anticipatorio, ¿no? Los artistas con sus obras anticipan el Los porvenir, procesos que después se dan en la realidad, los claro. procesos. Así es. Vamos a Mira, otro seguimos, premio. sí, seguimos con los premios. Yo te dije la semana pasada que era temporada de premios. Septiembre, octubre, noviembre es temporada de premios literarios y de este hablamos del premio Booker, hablamos mucho a principios de nuestros programas, cuando recién arrancamos, porque una de las integrantes del jurado es la super mega famosa Sarah Jessica Parker, la actriz neoyorquina, y ella por supuesto le dio, si el premio tenía relevancia y visibilidad, la presencia de Sarah Jessica Parker en ese jurado le dio un estrellato absoluto. Y yo te conté justamente en esa oportunidad que eran tanta cantidad los libros que tenían que leer que ella contó en una entrevista que estaba leyendo 3 o 4 libros por día. Bueno, Sí, pensemos que eso es cierto. una forma, ¿no? Ojear. Así es. Bueno, ayer fue la gala donde se da la resolución de este premio. Por supuesto, era puro glamour. Por supuesto, ella era puro glamour con un súper vestido. Y el galardonado fue David Salai. Anoche en Londres, en un antiguo mercado de pesca transformado en un lujoso centro de eventos, se entregó uno de los galardones más codiciados del mundo de la ficción, el premio Booker. Se falló el 2025. Y el ganador es el escritor David Salai. Salai, de 51 años, se ha alzado con el prestigioso premio Booker de ficción por su novela Flesh, Carne, llevándose a casa un cheque de $66.000. Y el impulso masivo que dan estos premios en venta y visibilidad del perfil que garantiza este premio, ¿no? Como la semana pasada, ¿te acordás del Goncourt también? Son premios que dan una visibilidad y una prensa mundial. Flesh es una historia tan ambiciosa como, según su propio autor, arriesgada. El libro sigue la vida de un hombre de orígenes humildes en Hungría hasta su improbable ascenso a la mega riqueza en la alta sociedad británica. Pero aquí viene lo interesante. El presidente del jurado, el escritor irlandés Roddy Doyle, destacó que lo que hace que este libro sea especial es lo que no está en la página, tanto como lo que sí está. Istvan es un personaje deliberadamente opaco, inexpresivo. Su comentario más común es: está bien. El libro salta por grandes franjas de su vida, incluyendo un encarcelamiento y un servicio de guerra en Irak, que ocurren fuera de la narración explícita, ¿no? Como fuera de campo. De hecho, Salai reconoció que no estaba seguro de cómo la gente respondería a un personaje que no se explica al lector. Pero a los jueces, incluyendo a la mismísima Sarah Jessica Parker, les encantó. Doyle dijo que la novela es un libro sobre la vida y la extrañeza de vivir, que surgió como la elección unánime tras una reunión de 5 horas del panel. Este jurado que viene trabajando en seleccionar cada vez menos obras, ¿te acordás que dieron la lista larga, la lista corta? Bueno, se reunieron finalmente en una reunión de 5 horas y ahí sacaron al ganador. David Salai, con ciudadanía canadiense, húngara y británica, concibió Flesh bajo presión después de abandonar un proyecto de novela de 4 años. Quería un libro que fuera en parte húngaro y en parte inglés, y que tratara sobre la vida como una experiencia física. Al aceptar el premio, Salai compartió una anécdota reveladora. Recordó haberle preguntado a su editora si podía imaginarse una novela llamada Flesh ganando el premio Booker. Y al recibir el trofeo, una estatuilla preciosa, le dio la respuesta: ya tienes tu respuesta, sí pudimos ganarlo. La premiación fue puro glamour y te cuento que el premio Booker fue fundado en 1969, ha transformado las carreras de gigantes literarios como Salman Rushdie, Ian Ewan y Margaret Atwood.
En 2024, el premio fue para Samantha Harvey por la historia de la Estación Espacial Orbital. ¿Y qué hará Salai con el dinero? Dijo que no lo había pensado mucho, más allá de irse de vacaciones con un poco y poner el resto en el banco. Una gran victoria para una novela valiente que nos invita a mirar más de cerca detrás de las caras de hombres como Isvan y a rellenar los vacíos nosotros mismos, esos vacíos que deja el escritor de la historia. Así que bueno, un nuevo libro para la lista. Claro. Y ha tenido una resolución, este premio que habíamos hablado ya hace unos meses de él, ha tenido esta resolución. Imagino el impacto en las ventas que debe tener un premio de tanta popularidad. Tremendo. Bueno, sí. También tengo un premio para comentarte. Este ya pasó hace unos días, se entregó el 29 de octubre. Es uno de los premios más relevantes de España, el premio Velázquez a las artes visuales, ¿sí? Y en este caso lo recibió un artista de Nicaragua, ¿sí? Que también nos invita a hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez pensamos qué significa realmente sostener algo con el cuerpo, pero cuando digo sostener algo con el cuerpo no solo hablo de cargar peso, de mantener el equilibrio, sino de sostener, por ejemplo, el dolor, la memoria, las ausencias, de sostener esas cosas que no se ven. ¿Qué cuerpos sostienen hoy nuestras historias? ¿Cuántas veces sentimos que estamos sosteniendo algo que no elegimos, pero que igual nos pertenece? Esta artista nicaragüense, Patricia Belli, reciente ganadora del premio Velázquez 2025, lleva más de 3 décadas explorando estas preguntas. Su obra nace del cuerpo y regresa al cuerpo, pero no como una imagen idealizada, sino como un territorio donde se cruzan lo vulnerable y la resistencia. Belli no pinta cuerpos heroicos ni perfectos. Los suyos están hechos de materiales frágiles, de retazos, de hilos y objetos cotidianos que parecen a punto de desarmarse y, sin embargo, permanecen en pie. Desde los años 80, Patricia Belli ha construido un lenguaje propio que combina escultura, instalación y performance. Su trabajo dialoga con lo político desde lo íntimo y con lo espiritual desde lo terrenal. En su universo artístico, lo precario no es una carencia, sino una forma de conocimiento. Ella misma ha dicho que su práctica es una forma de pensar desde lo roto, un gesto que convierte la herida en un espacio de creación. Por ejemplo, la pieza Columna Rota de 1996, actualmente es una obra de la colección de la Tate Gallery de Londres, es una poderosa composición textil que actúa como homenaje y diálogo con el famoso autorretrato realizado en 1944 por Frida Kahlo. La obra de Belli está construida con una serie de textiles monocromáticos de color crema, notablemente ensamblados a partir de bandas y de tirantes de sujetador. Este uso de prendas de contención y moldeado femenino tiene una doble carga analítica. Por una parte, emula directamente al corsé ortopédico que Kahlo pintó para sostener su columna fracturada, pero por la otra establece un paralelismo biográfico con la propia experiencia de Belli de haber llevado un corsé de este tipo de niña para tratar su escoliosis. A través de estos materiales íntimos, la artista aborda cómo la fractura, la restricción y el dolor físico se inscriben en el cuerpo y cómo las construcciones sociales del género y la sexualidad están intrínsecamente ligadas a lo vulnerable y a la restricción impuesta a lo femenino. Por ejemplo, otra de las obras que la destacan, denominada Mamá, con tu cuerpo salvo mi cuerpo, que la realizó en el año 2021, concebida poco después de la muerte de su madre, es una escultura textil que funciona como un profundo tapiz de recuerdo y un dispositivo de duelo. La artista reutiliza prendas heredadas de su madre, vestidos y blusas, para coser y funcir piezas dispares en la forma estructural de un paracaídas. El paracaídas textil se despliega sobre el suelo, mientras que retazos de telas grises deshilachadas cuelgan de la pared con hebillas imitando las líneas de suspensión tras un tránsito. La obra transforma la ropa de la madre en un salvavidas y un lugar de refugio, aludiendo a la protección y al consuelo. El análisis radica en la preservación de las huellas afectivas y rastros corporales, como el olor a la piel, que persisten en las fibras de la ropa personal tras la ausencia, haciendo del material un vestigio de vida.
La composición y su título, Con tu cuerpo salvo mi cuerpo, resaltan la unión entre madre e hija, donde cuerpo material heredado se convierte en una metáfora de la memoria que protege y contiene al artista en el proceso del duelo. En el arte de Patricia Belli no se buscan respuestas, sino que nos enseña a permanecer en la pregunta. Sus obras hablan de cuerpos individuales, pero también de cuerpos sociales. El cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los pueblos que resisten, el cuerpo de la memoria. Desde Nicaragua, un país atravesado por dictaduras, desigualdades y silencios, su trabajo se vuelve un acto político sin necesidad de proclamas. Quizá por eso su reconocimiento con el Premio Velázquez no solo celebra una trayectoria artística, sino también una forma de mirar el mundo. En tiempos en que lo frágil parece sin valor, Belli nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre se impone. A veces apenas se sostiene. Y en ese gesto, el de no soltar, el de seguir hilando desde la grieta, hay una poética y una ética que necesitamos más que nunca. Así que he intentado con este relato un poco presentar la obra de Patricia Belli en el contexto de haber sido ganadora de uno de los premios más significativos de las artes visuales del mundo, que lleva nada más y nada menos que el nombre de Velázquez. Totalmente, sí. En España el Cervantes en literatura y el Velázquez en artes plásticas son los dos grandes premios, ¿no? Yo diría en el mundo de habla hispana. Y que Así que te comento que a felicitaciones. modo de calendario de premios de artes visuales se anticipa bastante, porque en general los grandes premios de las artes visuales, más allá de que puedan coincidir con las bienales, o sea, en general coinciden son en diciembre, a fin de año, son como calendario, digamos, así que Claro. este es de los primeros que se asoma a fin de año con la resolución de quién es la ganadora en este caso. Claro, bueno, es muy poética la imagen que se forma en la mente pensando la ropa de la madre y que sea eso un paracaídas, ¿no? Sí, un paracaídas Paracaídas salvador, sí, y un salvavidas también, ¿no? claro, Sí, es muy hermoso. poético. Y también muy interesante el trabajo con los aromas que permanecen, ¿no? Sí, Que probablemente es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento. sí, ¿Sí? totalmente. Mira, te dije que íbamos a volver a Estados Unidos, bueno, porque la librería de 6 pisos que cumple 100 años, Argosy Bookstore. Viajamos derecho al corazón de Manhattan, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en medio de la locura, esa locura que vos viste hace poco en un viaje que hiciste, de rascacielos y de cadenas de tiendas y de negocios interminables, porque en el centro de Nueva York existe algo anómalo, algo que está fuera de la norma, un verdadero refugio de elegancia del viejo mundo, un vestigio de ese viejo mundo que permanece ahí, la Argosy Bookstore. Y este año, esta librería independiente tiene algo enorme que celebrar, sus 100 años. 100 años de libros, de historia y de resistencia. Argosy no es una librería cualquiera. Fue fundada en 1925 por Louis Cohen en el famoso Book Row de la Cuarta Avenida. Era toda una zona donde había todas librerías y él fundó esta librería de libros usados allí. Hoy ocupa un impresionante edificio de 6 pisos en la calle 59 Este en el centro de Manhattan. Cohen fue un hombre muy astuto. En los años 50 se aseguró la longevidad de su negocio comprando el edificio, garantizando así un hogar permanente para su vasta colección. Y lo más increíble, Argosy está ahora en su tercera generación de propietarios dentro de la misma familia. Hoy la librería está dirigida por las hijas de Louis Cohen, Judith Lowry, de 90 años, Naomi Campbell, de 88, y Adina Cohen, de 84. Entre las tres suman 2 siglos de servicio a esta gran librería. ¿Qué llenan esos 6 pisos? Porque 6 pisos de un edificio, una librería de 6 pisos, ¿qué llenarán? Un enorme stock de artículos antiguos y agotados que también se extienden a un gran almacén que tienen en Brooklyn. Argosy se especializa en primeras ediciones modernas, autógrafos,
arte, fotografía y mapas e impresiones antiguas. También si buscas algo más dentro de esta diversidad, tiene tantos miles y miles de libros que en casi cualquier otro campo de interés seguramente ahí los encuentran. Son tan respetados, esta librería y sus dueños son tan respetados que son miembros fundadores de la Asociación de Libreros de Anticuarios de América. Pero la verdadera magia de Argosy, más allá de sus libros, es su resistencia. Estas tres hermanas han logrado capear, sortear las tormentas de las supertiendas, el aumento de los alquileres y el boom que significó de los minoristas online, de las ventas online de libros, que obligaron a muchos de sus competidores de las librerías físicas a cerrar. A pesar de haber pasado suavemente a la era digital, de a poco van pasando, un tercio en realidad de sus ventas son online, poco ha cambiado en la tienda. El primer piso ofrece ediciones raras y una escalera oculta te lleva a un sótano lleno de volúmenes a precios muy económicos. Entrar a Argosy, dicen las hermanas, es como estar en nuestra propia pequeña casa del árbol. Sin embargo, el destino de esta joya histórica es una preocupación constante para sus clientes. El edificio está rodeado de rascacielos, de edificios enormes, en una de las áreas más caras de la ciudad. Y el edificio, que sobre todo tiene valor por su terreno, no por el edificio, está valorado en más de 10 millones de dólares. Las ofertas de compra son casi diarias. Pero la respuesta de las hermanas es contundente. Dicen, significaría salir del negocio y nos gusta estar aquí. Así que, en esencia, estamos pagando por el privilegio de trabajar aquí en nuestro lugar en el mundo. Su compromiso es mantener la tienda abierta porque para ellas, como dijo Adina Cohen, es divertido estar en un lugar donde todos los temas del mundo pueden salir a la mente y cualquier tipo de persona en el mundo puede entrar y salir. Y hablando de las personas justamente, de esos clientes famosos que tienen, mira, entre los clientes que destacan, podemos nombrar al presidente Bill Clinton, que además les gusta mucho hablar con ellas, charlar con las hermanas y pedirles consejos de lectura. Mick Jagger, que también es un coleccionista de libros antiguos, y hasta la princesa Grace de Mónaco, la fallecida princesa, que era clienta de esa tienda. Y al que se lo ve muy comúnmente en esa librería es a Woody Allen. Lo que sí las hermanas recomiendan, déjenlo tranquilo y no lo molesten por su consabido mal humor. Tal cual. Así que, bueno, es para alegrarnos que esta librería siga en pie, que cumpla 100 años, que los puedan festejar los mismos propietarios y que sea como un rinconcito de preservación del pasado y no haya sido arrasado por los grandes rascacielos. Sí, que es una realidad de Nueva York que no se ha caracterizado por la protección de la arquitectura patrimonial, digamos, si no estarían los rascacielos donde están. Nueva Claro. York se ha destruido y construido 2, 3, 4 veces, ¿no? En distintas capas. Así que está en peligro la librería si no... Seguramente. Si no hubiera esta protección de la familia, digamos. Así es. Sí. Mira, Alicia, te voy a comentar un tema que fue tapa de los suplementos culturales de los diarios más importantes del mundo en estos días, porque es un fenómeno que, más allá de la circunstancia particular que se dio, creo que interpela a todo el mundo del patrimonio arqueológico y artístico de los grandes museos. Esto pasó en Nigeria, ¿no? Y es una pequeña rebelión que se dio como acto de protesta, que tal vez nos plantea si alguna vez nos preguntamos detrás de lo que hay en un museo, cómo es que esas obras terminan en ese museo o por qué algunas piezas muy significativas se conservan no en los museos, sino por ejemplo en los palacios de gobierno, lugares a los que tienen acceso solo las autoridades o sus pocos invitados, ¿no? También
también podríamos preguntarnos, frente a esta circunstancia, ¿quién puede decir esto es nuestro cuando esas piezas tan brillantes cuentan con un pasado saqueado, ¿no? Han sido producto del saqueo? ¿Y qué pasa cuando el orgullo, la tradición y el poder se cruzan frente a un edificio que dice guardar la memoria, pero también pone en disputa la memoria, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en la ciudad de Benín, en Nigeria, con la polémica en torno al museo, al Museum of African Art, conocido como MOWA, un nuevo museo proyectado como un centro de arte y memoria de primer nivel para África Occidental. Pero justo cuando estaba a punto de inaugurarse, fue interrumpido abruptamente la ceremonia por protestas que ponen en evidencia las grietas entre la memoria, la restitución y la autoridad. El MOWA fue concebido, entre otros motivos, para albergar las célebres piezas conocidas como los bronces de Benín, esculturas de bronce y marfil robadas durante la expedición colonial británica en 1897 al antiguo reino de Benín. Hoy muchas de esas piezas se encuentran en museos europeos y norteamericanos. La idea del museo era clara: que Nigeria recuperara parte de ese patrimonio, lo preservara localmente y lo pusiera a disposición de su propio pueblo. Porque muchas veces la excusa para no reintegrar las piezas de los países que han establecido sus colonias en África es que estos países no contienen un lugar seguro para la preservación. El MOWA era una gran respuesta a esto, ¿no? Arquitectura de vanguardia, respaldo internacional, laboratorios de conservación y salas de exhibición destinadas a reescribir la historia desde el continente africano. Pero el gran giro llegó en un evento de preapertura donde grupos de manifestantes irrumpieron en los espacios del museo coreando consignas en apoyo al soberano tradicional, el Owa Eware II, que actualmente está en el trono, ¿no? Él nació en 1953 y ascendió al trono como el 40º gobernante del histórico reino de Benín el mismo día de su cumpleaños en el año 2016. Esta posición milenaria confiere el título de jefe de Estado o emperador y se remonta a un periodo fundamental de la historia de la región, pues fue establecido originalmente en algún momento entre 1180 y el 1300. El Eware es el nombre que se le otorga al monarca, ¿no? O al emperador del reino de Benín. La protesta en el museo exige que la custodia del patrimonio cultural quede bajo su autoridad y no bajo la gestión del museo. Cundió el miedo, ¿no? Hubo evacuaciones, cancelaciones y una pregunta que resuena: si puede el museo nacer sin consenso sobre quién es el dueño espiritual y quién es el guardián legítimo del patrimonio de este pueblo. Este choque nos interpela sobre varios temas que nos pertenecen. Aunque vivamos a miles de kilómetros, el colonialismo, la restitución, la autoridad tradicional y el poder del Estado moderno y la identidad cultural son cuestiones que atraviesan la problemática del patrimonio latinoamericano. Por un lado, el MOWA, este museo que está pendiente su apertura de Nigeria, representa una visión moderna, globalizada, la idea de que África puede conservar, exhibir y producir arte de clase mundial. Pero por otro lado, la tradición local, ese reino histórico, esa autoridad simbólica del Owa, se siente desplazada, ignorada y usurpada. La pregunta es si la política cultural que llevó a cabo este museo no debió contemplar o consensuar con las autoridades legítimas en términos culturales del pueblo, ¿no? ¿Cómo se puede sino construir un nuevo espacio cultural sin reconocer a quienes ya custodiaban la memoria? ¿Y qué pasa cuando la restitución de los bronces termina convirtiéndose en un espectáculo mediático más que en un acto de justicia? Para el público común, nosotros que escuchamos esta historia, esto significa pensar algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué museo me representa? ¿Cuál es el relato que me dan los museos? ¿Cuántas veces aceptamos que las grandes piezas de arte estén lejos de donde deberían estar? Y nos preguntamos qué cambia cuando vuelven, si es que lo hacen, y quién decide cómo vuelven. Este episodio nos obliga a mirar la dimensión política del arte y de los museos. No se trata solo de objetos bellos o valiosos, se trata de quién controla la narrativa, quién custodia la historia, quién tiene voz para decir esto es nuestro. Y cuando se construye un museo sin ese consenso, la tensión se hace visible. Incluso puede llegar a la violencia. El museo estaba destinado a abrirse oficialmente esta semana,
pero tras el incidente las visitas y eventos fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Esa pausa obliga a recalibrar. ¿Acaso la reapertura era más un acto simbólico que una construcción comunitaria? Al final volvemos a las preguntas iniciales. ¿Podemos realmente restaurar un patrimonio cuando el conflicto entre tradición y modernidad está en su origen? ¿Es suficiente devolver los objetos si no devolvemos también las voces y las memorias que rodean a los objetos? Porque en el caso del Museo de Arte de África Occidental, lo que está en juego no es solo arte. Está en juego el derecho de un pueblo a contar su propia historia, a decidir su legado, a no quedar en segundo plano, y eso, de un modo u otro, nos interpela a todos, ¿sí? Totalmente. Son además discusiones muy profundas, ¿no? Muy profundas. Es muy interesante cómo finalmente se impuso esta idea de devolver las piezas a los pueblos Que fueron expoliados. Claro, que fueron expoliados, pero siempre se encuentra un argumento para que eso finalmente no se dé, No ¿no? suceda, claro. Y en este caso, lo que se ha hecho es como llevarse un pedacito de Occidente y construir un museo a modo de Occidente, sin tener en cuenta la identidad cultural del pueblo que era propietario, originario de las piezas. Exactamente. Bueno, es súper interesante las propuestas que trajimos hoy, muchas noticias de último momento, así que... Sí, un panorama por lo menos distinto, otra agenda de la que estamos habituados a escuchar. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestros canales y que aprieten las campanitas para que se enteren qué día o cuándo hacemos las publicaciones, ¿no? Exactamente, y por supuesto nos volvemos a encontrar dentro de unos días grabando este programa que nos da tanta alegría y contando estas noticias de arte y literatura. Hasta la Chau, Juan, semana. nos vemos. Chau, Alicia.